¿Estamos? Hola a todos, ¿cómo andan? Indique qué elementos no podrían encontrarse en las hidrolasas ácidas. Primero, ¿qué son las hidrolasas ácidas? ¿Alguien sabe? Enzimas que están en los lisosomas. Bien. ¿Qué hacen las hidrolasas ácidas? Bien, la digestión, la degradación de partículas, tanto endógenas, en lo que es la autofagocitosis, como exógenas, en lo que es la fagocitosis, por ejemplo, la pinocitosis y la endocitosis. ¿Sí? Entonces, ¿Escuchan? Si no, se pueden acercar más. hidrolasas ácidas, para contestar esta pregunta tienen que saber qué son. Si no saben qué son las hidrolasas ácidas, les va a costar contestar. Y yo, en el simulacro que había hecho hace unos años, había dicho, las hidrolasas ácidas son enzimas que se encuentran en los lisosomas, degradando componentes intracelulares y extracelulares. Y este año dije, ¿por qué? Si ya tienen que saber lo que son las hidrolasas ácidas. Así que me puse más hijo de puta. Bien, entonces, son enzimas lisosomales. Un pequeño recorrido de qué ocurre y vemos después la respuesta, ¿les parece? Las enzimas lisosomales, ¿dónde comienzan a sintetizarse? Bien, citosol. Tenemos ribosomas, con el ARN mensajero, que van sintetizando una cadena polipeptídica, ¿no? ¿De qué extremo a qué extremo va la síntesis? De amino carboxilo, entonces este es... No. Ah, no, amino, claro. Este es el extremo amino. ¿Bien? Bien. Una proteína que tiene que ir al lisosoma. ¿Por dónde tiene que pasar? Por el retículo y después el Golgi y de ahí. Por el retículo, después por el Golgi. Muy bien. Y para llegar al retículo, ¿cómo tiene que hacer la proteína? Transporte transmembrana. Bien. ¿Pero cómo llega al retículo? Para la secuencia. Tiene una secuencia señal. La secuencia señal de importación al retículo endoplasmático, ¿dónde está? En el extremo amino. Está en el extremo amino. Y está compuesta por aminoácidos ¿de qué tipo? Lule, Hidrofóbicos. Lule. Lule, ¿querés agarrar? Muy bien. Aminoácidos hidrofóbicos en el extremo amino. Voy a buscar agua. Primer concepto general que tienen que saber. ¿Cuáles son las secuencias señales de importación a cada uno de los compartimentos? No lo vamos a explicar ahora, fue un simulacro. Pero anoten, ver bien cuáles son las secuencias de importación a cada compartimento celular. Ya tienen que saber cuál es la secuencia de importación en la mitocondria, cómo se importan en el peroxisoma, qué ocurre con el núcleo, ¿sí? Eso lo tienen que manejar, tanto como es la secuencia, así como de qué manera ocurre la importación. Si es cotraduccional, si es posttraduccional. ¿Cuáles son las proteínas que no tienen secuencia de importación a ningún lado? ¿Cuáles son? Las residentes de citosol, por ejemplo. Yo les digo la tubulina. ¿Forma parte de qué estructura la tubulina? De los microtúbulos. ¿Los microtúbulos dónde están? El citosol. Entonces, manejen eso. No les van a decir cuál proteína no tiene secuencia de importación. Le van a decir la proteína, la miosina presenta secuencia de importación. No, actúa en el citosol, en el anillo contráctil, en las microvellosidades, ¿sí? En el sarcómero, que está en el citosol. Entonces eso sean pillos, ¿sí?
No es tan sencillo el parcial, no le van a decir así nomás. Bien, volvemos. Una proteína que es del lisosoma tiene que ir primero al retículo endoplasmático. Para ir al retículo endoplasmático comienza a sintetizarse en el citosol, como todas las proteínas, salvo las mitocondriales, que se sintetizan en la matriz mitocondrial, que son 3 o 4, que no las van a ver. Y para que ingrese al retículo endoplasmático, porque para que llegue el lisosoma tiene que ir al retículo, tiene una secuencia de importación que está formada por aminoácidos hidrofóbicos en el extremo amino. Bien, hasta ahí estamos. ¿Cómo llega del citosol al retículo endoplasmático? Una proteína señal, una enzima señal. Hay una proteína señal, en realidad es la secuencia señal Y después los receptores. de la secuencia señal. ¿Y cómo se llama el receptor de la secuencia señal? ¿Cómo se llama? En inglés lo pueden decir si quieren. SRP no era, pero en inglés no me lo pidas porque la verdad es que... Signal Reception Particle. Bien. ¿De qué se ríen? Muy bien. Hay una partícula que se llama SRP, en castellano, porque somos acá hablamos en castellano, partícula de reconocimiento de señal. ¿Sí? Podríamos poner PRS, pero le ponemos SRP porque Alberts no traduce las siglas. ¿Qué pasa cuando la SRP se une a la secuencia señal? Se frena la traducción. Esto se está sintetizando todavía. Esto es un pedacito de proteína. Se frena la traducción. ¿Y qué ocurre con todo esto? Se dirige a la membrana del retículo endoplasmático. ¿Y qué hay acá? Sí, esta flecha. ¿Qué hay en la membrana del retículo endoplasmático? ¿Un receptor de qué? Un receptor de la SRP. Que la SRP va a tener adherida la secuencia de importación del retículo endoplasmático que está saliendo del ribosoma. El receptor de la SRP se une a la SRP. Este pedacito de proteína se acopla a un translocador y se reanuda la síntesis a medida que se trasloca la proteína. ¿Sí? Se reanuda la síntesis y mientras se sintetiza la proteína se trasloca. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le decimos que es la importación de proteína del retículo? Cotraduccional, porque mientras se traduce, se trasloca. Y la proteína ingresa, vamos a hacer la silla, al retículo endoplasmático. ¿Sí? Ingresa al retículo endoplasmático. ¿Qué ocurre en el retículo endoplasmático? Cosas importantes, digamos. Perdía la secuencia señal. Lo primero, se pierde la secuencia señal. ¿Por acción de quién? De la peptidasa señal. Hay una peptidasa señal que es una enzima que hidroliza la secuencia señal y pierde esto que tenía acá. ¿Se acuerdan del ejercicio de insulina que decía pre-proinsulina? Que lo primero que se perdía era la parte pre. Bueno, era la secuencia de importación del retículo. ¿Qué otra cosa ocurre en el retículo?
Ahí está. La N-glicosilación. ¿Qué es la N-glicosilación? Un agregado de asparagina. No de asparagina. ¿Qué se agrega si es glicosilación? Un oligosacárido. Oligosacárido de la asparagina. ¿En qué residuo? En el residuo de asparagina. ¿Qué es la asparagina? Un aminoácido. Un aminoácido. Entonces un oligosacárido se agrega al grupo R del aminoácido asparagina. ¿Sí? Un pequeño comentario sobre eso. En la membrana del retículo endoplasmático hay un fosfolípido que, ¿cómo se llama? Dolicol. Al dolicol se le va montando primero desde afuera. Hay un fosfolípido acá. Se le van poniendo algunos monosacáridos que van formando un oligosacárido. De repente sufre un proceso que se llama flip-flop. Ingresa. Se invierte, digamos. Y acá se termina de sintetizar el oligosacárido, que tiene aproximadamente 14 residuos de azúcares. ¿Qué azúcares tiene? Manosa, glucosa y N-acetilglucosamina. ¿Sí? Y después acá hay una proteína que se transfiere, hidroliza este enlace entre el dolicol y el oligosacárido y se lo pasa al residuo asparagina. ¿Sí? Hay una pregunta sobre eso por ahí. Bien. N-glicosilación, ¿qué más? Después se recorta, ¿no? Glucosas y una manosa. Bien, está bien, pero ella dice la N-glicosilación sufre alguna modificación. Está bien. Este oligosacárido que se transfiere a un residuo de asparagina sufre alguna modificación. Por ejemplo, hay una hidrólisis de algunas glucosas. Que esto le puede chupar un huevo. A mí me chuparía un huevo si fuese usted. Pero es interesante para que se junten a charlar los fines de semana. ¿Por qué? Porque la hidrólisis de la glucosa ocurre cuando la proteína está hace mucho tiempo en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Cuando la proteína está hace mucho tiempo en el retículo endoplasmático se hidroliza una glucosa. Y eso es señal para el retículo para que la proteína se retrotrasloque al citosol y se hidrolice. Pues si una proteína que no es residente del retículo está hace mucho tiempo en el retículo, no tiene por qué estar ahí, se tiene que ir a otro lado, al Golgi, para que vaya a otro lado después, ¿no? Pero si por casualidad la proteína está estancada en el retículo, la hidrólisis de la glucosa que ocurre al tiempo de estar, le dice al retículo, che, acá hay algo raro, te voy a mandar de vuelta al citosol y te voy a meter en el protosoma previa ubiquitinización. ¿Sí? Dato para el final. Después. Bien, ni siquiera para el final, pero sufre algunas modificaciones. Después habían dicho por ahí los puentes disulfuro. ¿Quién pone los puentes disulfuro? ¿Quién? La disulfurisomerasa. Entonces, si yo por ejemplo les digo, la disulfurisomerasa es una proteína que presentará secuencia de importación a la mitocondria. ¿Verdadero o falso? Falso. La disulfurisomerasa va a tener secuencia de importación ¿a dónde? Al retículo, una proteína al retículo. Y además va a tener otra secuencia ¿de qué? De retención en el retículo. Entonces no le van a decir cuál es la secuencia de retención en el retículo endoplasmático. Le van a dar una proteína y le van a decir, esta proteína presenta una secuencia de retención en el retículo endoplasmático o presenta una secuencia de aminoácidos en el extremo carboxilo terminal. Y ustedes tienen que saber que la disulfurisomerasa es una proteína residente del retículo. ¿Y cómo van a saber que es una proteína residente del retículo? Porque en el retículo se ponen los puentes disulfuro. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió esa idea? Se hidroliza la secuencia señal, se produce la N-glicosilación, se forman los puentes disulfuro, se pliega la proteína. Se pliega la proteína por acción de la estructura primaria, que ya va determinando cuáles van a ser las interacciones débiles que configuren la estructura secundaria, la estructura terciaria y cuaternaria si tiene.
se pliega por acción de la N-glicosilación que contribuye al plegamiento y se pliega por acción de las chaperonas. Las HSP, ¿puede ser? 60 creo que son. Otro dato para el final, olvídense, chaperonas, punto. Bien. ¿A dónde tenía que ir esta proteína? Ya me olvidé. ¿Por dónde tiene que pasar? Tiene que pasar al aparato de Golgi. Para pasar al aparato de Golgi tiene que haber vesículas. ¿Sí? Bueno, me quedó chiquita la vesícula, no importa. Acá está la proteína. Tiene que haber vesícula. Si va del retículo al Golgi. Es la COP2. Es la COP2, son vesículas recubiertas de COP2. ¿Sí? Y llega al aparato de Golgi, la proteína. ¿Cómo se llaman las cisternas que están de este lado? Cis, y las que están acá, trans. Bien, están bastante bien. Ahora vemos qué pasa en el Golgi. Pero antes, ¿qué pasa si la disulfuro isomerasa, que dónde tiene que estar? ¿Qué pasa si por casualidad se mete en una vesícula de colada nomás que es y llega al aparato de Golgi? Así como hay un flujo que es para este lado, que es el flujo anterógrado, hay un flujo que es retrógrado, que sirve para reciclar las proteínas de membrana, principalmente, y las proteínas de membrana. Y además sirve para reciclar alguna proteína que tenía que estar acá, pero que se escapó y llegó hasta acá. El flujo anterógrado, que siempre es vesicular, con cubiertas de ¿qué? COP1. De COP1, va devolviendo las proteínas hasta acá. ¿Y cómo devuelve la proteína? ¿Cómo sabe que una proteína tiene que ir para acá? Porque no piensa el Golgi. La secuencia. Porque la proteína del retículo tiene una secuencia de retención en el retículo que se llama CADEL. CADEL. Y hay un receptor de CADEL en la membrana de las vesículas, en la membrana del Golgi, que reconoce la secuencia de retención y la manda de vuelta al retículo. ¿Sí? Pues yo para explicar biología siempre digo no, porque el retículo le dice al Golgi, o el retículo se da cuenta y no, hay todos señales que no hacen tanto a la práctica médica, pero que las tenemos que saber. Gracias. Bien, llega la proteína al Golgi. ¿Qué pasa en el Golgi? No lo voy a escribir eso, realmente. Hipoglicosilación. Bien, bueno, lo voy a poner. La oglicosilación, ¿qué es la oglicosilación? Oxígeno. Oligosacárido, ¿no? Es un oligosacárido Agregaba un aminoácido. que se agrega a un aminoácido de ¿qué? Serina, tranina. Serina o treonina. ¿Cuál es el residuo de la asparagina? ¿Cuál es el grupo funcional que tiene el grupo R de la asparagina? Nitrógeno. Sí, por eso es N-glicosilación. ¿Y cuál es el residuo que tiene la serina y la treonina? Oxidrilo. Por eso es oglicosilación, ¿sí? Para que se acuerden. Y a diferencia de la N-glicosilación, la oglicosilación no le transfiere un oligosacárido de un fosfolípido a la proteína. Le va agregando monosacárido por monosacárido a la estructura de la proteína. ¿Sí? No es que hay un oligosacárido armado por acá y se lo transfiere a la proteína. Hay unas transferasas que van pasando monosacáridos que están unidos a nucleótidos uno por uno a la proteína. Uno por uno a la proteína. ¿Sí? Y así se va formando el oligosacárido. Otra diferencia, que esto nunca vi que un profesor lo haya explicado, así que no le dé mucha bolilla. La N-glicosilación ocurre en todas las proteínas que pasan por el retículo y que tengan un residuo de asparagina. La oglicosilación ocurre en algunas proteínas. Yo sé de un ejemplo nada más, que son, ¿alguien sabe? ¿Algún ejemplo de alguna proteína que esté oglicosilada? ¿Los proteoglucanos les suena? Heparansulfato, queratansulfato, todo eso.
¿Cuál es el oligosacárido de los proteoglucanos? Los GAGs, los glucosaminoglucanos. Yo digo para que relacionen con eso que se ve en histología, que lo aprendemos de memoria, y en el hialuronano y los proteoglucanos unidos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, el proteoglucano es la proteína que está glicosilada, y la glicosilación del proteoglucano es una O-glicosilación. ¿Sí? Que lo que tiene la O-glicosilación es que tiene algunas cargas negativas, sulfataciones, ácido ciálico, que permite atraer iones. Y al atraer iones, atraen agua. Y al atraer agua se forma la matriz gelatinosa de la matriz extracelular. Datos que no hacen al ejercicio, pero que están buenos para que conozcan. O-glicosilación en el Golgi. ¿Qué más? Empaquetamiento. El chamullo de siempre. Clasificación, empaquetamiento, división. Se categorizan y ya estás en el final y decís, che, decía algo más porque te voy a desaprobar. Está muy bien, esa díganla siempre. Golgi, clasificación, distribución, bien. O-glicosilación. Y una que es muy muy importante para este caso. Sulfatación. Esa clave, sulfatación, que nunca nadie sabe para qué sirve, pero que lo dice el libro. Sulfatación, ¿qué más? Bueno, lo que dijo la compañera, vamos a poner clasificación, distribución, empaquetamiento. Algo que tiene que ver con la glicosilación, pero no con la O-glicosilación. Además de producirse la O-glicosilación, se modifica la N-glicosilación. La que era el retículo. ¿No? Esta de acá, se modifica acá. Una de esas modificaciones de la N-glicosilación es la agregación de una manosa 6-fosfato. Se le agrega a la manosa tiene ¿cuántos carbonos? TP2. 6. La manosa tiene 6 carbonos. Se le agrega un fosfato en el carbono 6. Eso es la manosa 6-fosfato. Y la manosa está en la N-glicosilación, no está en la O-glicosilación. Entonces la generación de la manosa 6-fosfato es una modificación de la N-glicosilación. Bien. Lo escribí para que no quede incompleto. ¿Estamos hasta ahí? De ahí se forman vesículas, acá en la región trans, se forman vesículas recubiertas de ¿qué? Si va el lisosoma. Clatrina. Sí, no me acuerdo, creo que sí, clatrina, ¿no? Sí. Bien. Clatrina y llega a los lisosomas. Lisosoma. Acá en la membrana del Golgi hay unos receptores transmembrana que reconocen la manosa 6-fosfato. La agarran y la llevan para el lisosoma. Se forma la vesícula y va el lisosoma. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejercicio. No van a ser tan largos todas las explicaciones. Esta particularmente sí. ¿Qué elementos no podrían encontrarse? Y se los puse en negrito y subrayado porque soy bueno nomás. No podrían encontrarse en las hidrolasas ácidas. Una secuencia de aminoácidos básicos en su extremo amino, que servirá como señal de importación al lisosoma. Esa es falsa. Es falsa. Primero, secuencia de aminoácidos básicos en su extremo amino. Podría haberle puesto una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos en su extremo amino, pero en todo caso no le va a servir como señal de importación al lisosoma. Le va a servir como señal de importación al retículo. Entonces, es falta por donde se la mire. Primero, básico, nada que ver. Oligosacáridos unidos a algunos aminoácidos específicos, como por ejemplo a la asparagina. Se encuentra la asparagina. Verdadero. Modificaciones de la N-glicosilación como la manosa 6-fosfato. Oligosacáridos, está bien, ¿no? ¿Esa alguna duda? Oligosacáridos unidos a algunos aminoácidos específicos como serina y treonina. La O-glicosilación. Aminoácidos hidrofóbicos formando parte de la estructura primaria de la proteína.
podría tener aminoácido hidrofóbico. ¿Cuál es la falsa? La primera, la incorrecta, ¿sí? Que es lo que preguntaba. ¿Cómo vamos de memoria? Vamos 25 minutos. 25 minutos. ¿Lo pausa? ¿Lo pausa? Una de sus funciones es detoxificar sustancias hidrosolubles. Bueno, es esa la correcta. La opción B. Las proteínas destinadas a esta organela presentan una secuencia de importación: serina, lisina, leucina en el extremo carboxilo. ¿Se acuerdan de eso? En el extremo carboxilo, serina, lisina, leucina, y se importa a través de unas proteínas que se llaman peroxinas, que están en la membrana del retículo, la membrana del peroxisoma. ¿Sí? Nada para agregar de eso. La catalasa presente en el peroxisoma se encarga de inactivar el peróxido de hidrógeno transformándolo en oxígeno y agua. Las oxidasas se encargan de sustraer hidrógeno de algunos componentes para dar lugar a peróxido de hidrógeno. Todas son correctas. Bien, vamos a ver las ecuaciones, ¿les parece, cachito? Para recordar. ¿Qué enzimas hay en el peroxisoma? ¿Qué enzimas hay en el peroxisoma? Dos importantes. Acá las dijeron. No. Acá las dijeron. En este sector. Oxidasa, no hidrolasa. Capaz habían dicho oxidasa, perdón. Uno, las oxidasas. Y la catalasa. Catalasa. Bien. ¿Qué hacen las oxidasas? Oxidan componentes, le sacan el hidrógeno y ese hidrógeno se lo dan al oxígeno, por decirlo así, y forman peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, RH2, se le sacan estos dos hidrógenos, que junto a oxígeno van a dar lugar a R más peróxido de hidrógeno. Joya. Esto a nosotros nos molestaba. Queríamos sacarle este hidrógeno por las dudas para que no haga quilombo. Pero hicimos otro problema. Generamos peróxido. Y el peróxido hace más cagadas que los radicales. Imagínense. ¿Sí? Se forma peróxido. Entonces, el peróxido se convierte en ¿qué? En agua. Hay dos opciones, lo voy a poner así. Una es que se convierta en agua y algo más que no me acuerdo. Más oxígeno era acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Convierte en agua. Hay que equilibrar. No quiera. ¿No genera dos de agua? Dos de agua. No, O bueno, sea, ¿no agarra dos de peróxido y genera agua con eso? Para... Está en la carpeta. esa es una ecuación que no me la acordaba bien. Una opción es que detoxifique otro componente y que forme más R. Y la otra opción es que el peróxido se convierta en agua, pero no me acuerdo, hay un componente más. Se convierte en agua más oxígeno. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Entonces, la catalasa también detoxifica. Y además se encarga de solucionar las cagadas de las oxidasas, por decirlo así. ¿Sí? Que es inactivar el peróxido. Para inactivar el peróxido, o lo convierte en agua, o lo usa para detoxificar otros componentes. ¿Está bien? Esos componentes que detoxifica son hidrosolubles o liposolubles. ¿Y quién es el que se encarga de detoxificar componentes liposolubles? El retículo endoplasmático liso. Escuché liso nada más. Retículo endoplasmático liso, muy bien.
¿Y cuál es el complejo enzimático que se encarga de toxificar componentes liposolubles en el REL? El citocromo P450, que lo que hace es agregarle oxidrilos, oxígenos, hidruros a los componentes, que va a permitir aumentar el nivel de hidrosolubilidad. ¿Para qué? Para que ese componente, al ser un poquito más hidrosoluble, después se le agrega otro componente hidrosoluble, que no importa, lo ven después más adelante en bioquímica, termina quedando una molécula que era liposoluble, se convierte en hidrosoluble. Eso permite que pueda viajar por la sangre y ser excretada ¿por quién? Hígado. Por los riñones. Por los riñones. Hay otro mecanismo que también puede ser excretado por el hígado a través de las vías biliares hacia el intestino. ¿Sí? Pero este proceso es para que sea soluble y se excrete por los riñones. ¿Sí? Bien. Seguimos, ¿no? Está claro esto, este era fácil. Tres. O sea, es 1A, 2E. 3. La albúmina es una proteína presente en el plasma que es sintetizada por las células hepáticas de nuestro organismo, los hepatocitos. Marque la opción correcta en relación a la ruta que sigue la proteína desde su síntesis. Bien. La albúmina, una proteína importante, la van a ver en la carrera. Es una proteína que está en el plasma. ¿Saben lo que es el plasma? ¿No? Sí. Sería el centrifugado de la sangre quitando los glóbulos rojos. Si centrifugamos la sangre, una partecita va a ser los glóbulos rojos y otra partecita que es translúcida, que es el plasma. Sería como el agua de la sangre, por decirlo así. No lo digan así en fisiología porque le van a poner un 1. Pero es como el agüita con las proteínas y los iones de la sangre. Bien. La albúmina está en la sangre. Pero ¿lo sintetiza quién? Los hepatocitos. Imagínense el hígado con las células. Ya termina, ¿eh? Acá está la sangre. Y tiene que llegar del hepatocito a la sangre. ¿Qué ruta tiene que seguir? La ruta biosintética secretora. Se sintetiza en el citosol, va a la membrana del retículo endoplasmático, ya vimos las modificaciones en el retículo, pasa el Golgi por las vesículas COP2, del Golgi otras modificaciones, vesícula de Clatrina llega al exterior celular. El exterior celular pasa algunos componentes y llega a la sangre. ¿Sí? Llegó esto porque es difícil a veces pensar qué proteínas terminan siendo exocitadas. Pero piensen que si está en un lugar que no es una célula, alguien lo tuvo que sintetizar. Lo mismo con la insulina. La insulina es una hormona que la sintetizan las células beta del páncreas de los islotes de Langerhans. ¿Eso lo vieron? ¿Listo? Bueno, pero lo sintetizan y lo tienen que sacar a la sangre. Entonces tiene que seguir la ruta biosintética secretora. No voy a explicar eso de vuelta. Pero veamos la pregunta. La síntesis de esta proteína comienza en ribosomas anclados al retículo endoplasmático. ¿Dónde comienza la síntesis? En ribosomas libres en el citosol. Que la SRP reconoce la secuencia señal, se frena la síntesis y después se va al retículo. Pero no comienza la síntesis en los ribosomas del retículo. ¿Sí? La proteína deberá ingresar al retículo endoplasmático y ser transportada al aparato de Golgi a través de vesículas recubiertas de COP1. No. COP2. Transporte anterógrado, COP2. Transporte retrógrado, COP1. La exocitosis de la albúmina es un proceso que no consume energía. ¿Consume energía en dónde? Por ejemplo, la N-glicosilación consume energía de los nucleótidos trifosfatados a los que estaban unidos en los monosacáridos, que se hidrolizaba el nucleótido y con esa energía se iba armando el oligosacárido.
La síntesis misma de la proteína gasta energía. La unión de las proteínas es NARE. La acción de la isomerasa. Bueno, es un proceso que gasta mucha energía. Las proteínas SNARE contribuyen al desprendimiento de la vesícula de cada compartimento. No sé si son las RAB, ¿eh? Las SNARE fusionan las vesículas. Bien. Ahora, ¿cuáles son las que facilitan el desprendimiento de la vesícula del compartimento? ¿La dinamina? Dinamina. La dinamina. La albúmina es transportada del aparato de Golgi al exterior celular a través de vesícula recubierta de clatrina. Sí. Ah, bien, esa es la correcta, la E. La 3 la E también. Cuatro. No, las SNARE lo que hacen es esta es una vesícula y este es supóngase el Golgi. Este es el Golgi y esta es una vesícula. En la vesícula están las B SNARE, la B corta de vesícula, y en el compartimento están las T SNARE. La T es de Golgi, de Target, que significa Diana, creo. Lo que ocurre es que acá hay agua entre las SNARE. Se enroscan y ese enrosque hidroliza ATP. Para que se enrosquen hidrolizan ATP y al enroscarse corren la molécula de agua del medio. Para que se fusionen la membrana son hidrofóbicas. Si tiene agua en el medio, molesta. Y la dineína lo que hace es, se está formando la vesícula y acá hay como un anillo que es la dineína que va apretando para que se suelte. Explicado el criollo. Bien. Una consulta, las SNARE ayudan en criollo, ¿no?, al acercar a las vesículas y mientras que la otra se encarga de anclarla al retículo. Porque tengo entendido que hay una que se encarga de posicionarla y otra que se encarga de anclarla. Ah, me mataste, no sé. Está bien, las RAB que tienen. Ah, las que RAB hace- te dicen hay una RAB por cada compartimento. Entonces la RAB lo que hace es decir, vos vas para acá y se agarran de lejos, pero para que se fusione la membrana están las SNARE. Ahí está. Gracias, Will. 4. Nucleolo. ¿Saben algo de nucleolo? A Will le preguntaron de nucleolo en el final, No lo sabía. Spoiler alert. pero después aprobó. 4. ¿Cuál es la opción más acertada en relación al nucleolo? Se trata de un sitio específico dentro del núcleo donde se produce la integración de los ARN ribosómicos con las proteínas que darán origen a las subunidades ribosomales. Bien. A, el A. Era A, Ahora veamos las otras igual. pero no se iban a producir los ribosomas en el nucleolo. ¿Cómo? O sea, no se iban a producir los ribosomas en el nucleolo. Se integra el ARN ribosómico con las proteínas. Ahora lo vemos, ahora lo explicamos bien. ¿Quieren que lo expliquemos y ahora vemos las otras opciones? Tenemos núcleo. Hay una región que no tiene membrana, así que la voy a hacer punteadita. Que tiene primero algo que se llama bucle organizador o ADN organizador. Esto es ADN que tiene genes. ¿Genes de qué? ¿Qué tiene que transcribirse a partir de este gen? No, nunca se transcribe una proteína, se traduce. Bioácidos. Y no en el núcleo. Bien, ARN ribosomal. Acá hay copias en tándem
de genes que se van a transcribir a lo que es el pre-ARN ribosómico 45S. Yo le voy a poner acá ARN ribosómico, pero esto es ADN. Pero el gen, vamos a poner esto es ADN, y se va a sintetizar lo que es el ARNR 45S. ¿Sí? Muchas veces. Por eso en tándem te permite ampliar la cantidad de transcriptos. ¿Sí? Este ARN ribosómico sufre algunas modificaciones. Se metila y se corta. Y hay algo más que no me acuerdo. Se metila, acuérdense de eso, que es lo que yo me acuerdo, y se corta. ¿En qué se corta? En 3 fragmentitos. ¿Cuáles son? 28S, 18S, 5,8S. ¿Sí? En otra parte del núcleo, ¿quién transcribe esto? ¿Qué ARN pol? Esto. La 1. La 2 es el mensajero. Y después de otro lado del núcleo se transcribe de otro gen un ARN R, que ¿cuál es? El 5S. E ingresa al nucleolo. No pasa por ninguna puerta, por ninguna membrana. Pero bueno, llega, vamos a decir. Que es el 5S. O sea, ahí podemos ver la otra. Que dice: en esta región se sintetiza el pre-ARN ribosómico 45S, que luego de modificaciones dará lugar a los ARN ribosómicos 18S, 28S, 5S y 5,8S. ¿Por qué es falsa esa? Porque el 5S viene afuera. ¿Sí? Bien. Mientras tanto, en el citosol se sintetizan las proteínas ribosomales. ¿Alguna proteína se sintetiza en el núcleo que ustedes conozcan? ¿Alguna proteína se les ocurra? ¿Se sintetiza en el núcleo? No, entonces cuando ven la B, es el sitio donde se sintetizan las proteínas que formarán parte de los ribosomas. Es falsa. Es falsa. Las proteínas ribosomales se sintetizan acá, en el citosol, e ingresan al núcleo y llegan al nucleolo y se asocian con los ARN ribosómicos y forman algo que se llama ribonucleoproteínas, RNP, ribonucleoproteínas, que se integran entre sí y dan lugar a la subunidad ribosomal mayor y a la subunidad ribosomal menor. Y estas subunidades se acoplan en el nucleolo, se acoplan en la síntesis de proteínas, salen así. Y en el citosol se acoplan cuando sintetizan una proteína. ¿Sí? ¿Está bien eso? Hay otras cosas que funcionan en el nucleolo. Por ejemplo, se transcribe los ARN SN que van a formar parte, por ejemplo, del espliciosoma y se integran con las proteínas del citosol para formar el espliciosoma. Lo mismo con la telomerasa. ¿Sí? Algunas funciones. De vuelta, más para el final eso. Sepan esto, que es lo más importante. Sepan nucleolo para el final. Sí. Entonces, si la función del nucleolo es armar las unidades ribosomales para sintetizar proteínas, ¿no? Las células que sinteticen más proteínas van a tener nucleolos más grandes o más chicos. Más grandes. Bueno, para sintetizar proteínas necesitas ribosomas. La fábrica de los ribosomas es el nucleolo. Si sintetiza mucha proteína, el nucleolo es más grande. Y acá ojo, porque por ejemplo una célula muscular es una célula que tiene muchísima proteína. Cuando comemos carne, mucha proteína, el músculo. Pero no es que sintetiza mucha proteína, tiene mucha proteína. Se sintetizó antes, se reacomodan, se van volviendo a sintetizar algunas proteínas y se degradan otras. Pero no es una célula que sintetice tanto. Distinto es una célula del páncreas, que está constantemente sintetizando proteínas. El páncreas exócrino y el endocrino. O una célula secretora cualquiera.
Una neurona no va a sintetizar mucha proteína. ¿Para qué? Para su funcionamiento nada más. Entonces, no asocien cantidad de proteínas con nucleolo. Asocien síntesis de proteína con nucleolo. ¿Está bien? Esta es la opción, era la A. Ah, una cosa más. Este gen que está acá, se encuentra ¿dónde? Largo o corto. Se encuentra en la constricción secundaria y en el satélite de los cromosomas acrocéntricos. ¿Y cuáles son? 13, 14, 15, 21 y 22. Esta parte de acá tiene los genes que van a dar lugar al lazo de ADN, ¿sí? Y estamos con eso, ¿no? De nucleolo, más que esto no me van a preguntar. ¿Venimos bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Pregunta de mierda, así, ¿para qué la puse? 15, 21 y 22. ¿Pero qué tenemos? ¿Un solo cromosoma? ¿Por par? El de papá, el de mamá, el de papá, el de mamá, el de papá, el de mamá. Y cada uno tiene una región satélite. Entonces en total puedo tener 10 nucleolos porque cada cromosoma aporta un bucle que permite tener un nucleolo. ¿Sí? Nada de protocolo. Bueno, 5. Condensación de la cromatina. Tenemos el ADN. ¿Cuál es el primer nivel de compactamiento? Eucromatina. Primer nivel de compactamiento de eucromatina. Eso es otra cosa, ahora lo vemos. Pero digo, se va compactando a poquito. G1. G1. Esas son las fases que tienen algo que ver, pero no es lo que yo digo. ¿Cómo se compacta el ADN? Estructura secundaria y... Las histonas. Las histonas. Hay dos tipos de histonas. Las nucleosómicas, H2A, H2B, H3 y H4, y las no nucleosómicas, que es la H1. Las nucleosómicas forman un octámero. Está bien, ¿no? Sí. Forman octámeros. Y estas histonas, las nucleosómicas, tienen aminoácidos ¿de qué tipo? Básicos. O sea, con carga APH7 positiva. ¿Y esto por qué lo tienen que saber? El ADN es negativo. ¿Por qué es negativo el ADN? Por los grupos fosfato. Entonces, las histonas con carga positiva se asocian a las cargas negativas que tiene el ADN y van formando, en primer lugar, lo que se conoce como collar de cuentas. ¿Sí? El collar de cuentas tiene el nucleosoma con 2 vueltas de ADN acá, el ADN espaciador y el nucleosoma. ¿Sí? Entonces, nucleosoma o cuenta nucleosómica contando el ADN, las vueltas de ADN, el ADN espaciador, otro nucleosoma. ¿Sí? Este es el primer nivel de organización que se llama collar de cuentas. ¿Sí? Después aparece otra que es la H1, que lo que va a hacer es agarrar muchas cuentas nucleosómicas
Amigo, creo que el chino en los teóricos dice que el nucleosoma es el octámero y el ADN espaciador. El nucleosoma entonces es el octámero y el ADN y las Y el vueltas de ADN. ADN. Y el espaciador espaciador. también? Sí. Bien. Y el ADN espaciador, perdón. Y esto es cuenta nucleosómica, ¿no? Sí, cada pelotita sí. Bien, Pero la definición que les puede aparecer es, bueno, nucleosoma es bien. octámero más ADN espaciador. Después, el H1, que está acá, va juntando los octámeros de histonas. Y va formando lo que es la fibra de 30 nanómetros, ¿no? O solenoide. Y después aparecen otras proteínas que son no histónicas. ¿Sí? Proteínas no histónicas, hay una que se llaman SAR, otra que se llama la topoisomerasa, que evita el superenrollamiento. Hay un tipo de topoisomerasa que está en el empaquetamiento. No importa, más de esto no me van a preguntar. Veamos lo que dice acá. Las histonas nucleosómicas son proteínas básicas que se asocian al ADN mediante interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. Yo creo que es verdadera, ¿no? Es verdadera. Ojo, porque uno dice, bueno, interacciones electrostáticas y listo. Además hay puentes de hidrógeno. Eso es algo que en China hace mucho hincapié. ¿Sí? La utilización de nucleasas permite la separación del ADN de cada octámero de histonas. No porque está el ADN espaciador. No. Lo que hace el nucleosoma, lo que hace la nucleasa es degradar esto, el ADN espaciador. ¿Y qué hace la sal, el cloruro de sodio? Separa, rompe esta interacción. Esto hace el cloruro de sodio, ¿por qué? Porque el sodio, que tiene carga positiva, se une a los fosfatos, y el cloruro, que tiene carga negativa, se une a los aminoácidos básicos. ¿Sí? Entonces, la sal separa el ADN del octámero de histonas y la nucleasa degrada el ADN espaciador. Bueno, la C también es falsa entonces. La utilización de una solución de cloruro de sodio permite la digestión del ADN espaciador que se encuentra entre cada nucleosoma. No, eso es al revés. ¿Sí? La heterocromatina constituye la cromatina transcripcionalmente inactiva. Falso. ¿Verdadera? Sí, me confundí. Verdadera. La heterocromatina constituye el ADN transcripcionalmente inactivo, que no se transcribe, digamos. ¿Sí? La eucromatina es replicada de manera tardía en la fase S del ciclo celular. ¿Sí? No. Es la que se transcribe primero, la eucromatina. La que está menos condensada se transcribe primero, la que está más condensada se transcribe a lo último. Bueno, acá sería A y C. ¿Sí? Pongan opción E, A y C son correctas, es esa. Y D, bueno.